Vuela la idea por el mar del cerebro, conectando neuronas, burlándose del tiempo. ¿Para qué pensar tanto si no existe un pensamiento que deje un pozo claro, aunque sea el infierno? ¿De quién son las ideas que se pierden en éter? ¿De la nada, de todos, de la vida o la muerte? Que se me queden quietas y me dejen gozarlas, o que el viento las vuele tras materializarlas. Este maravilloso poema pertenece a un libro, Mi madre niña, un viaje al corazón del Alzheimer. Con nosotros, la creadora del libro, la escritora del mismo y también profesora en servicios sociales en la UNED, Rosa Peñasco, bienvenida. Hola, Isabel. Rosa, hemos empezado con este poema que ahora nos irás relatando, y también con la presentación de este libro que hace relativamente poco, que ha salido al mercado. Y digo mercado aunque el libro y va mucho más allá, porque nos habla primero de una enfermedad que todos consideramos terrible, pero después de una vivencia propia, y que esa parte de lo que tiene de terrible nos la muestra tierna y hasta regeneradora. Es un libro maravilloso y yo creo que es un libro de ayuda. Cuando las personas que tenemos la tendencia a escribir, que nos gusta escribir, bueno, pues nuestra manera de desahogarnos, de reciclar, de transformar es escribiendo. Y en principio Mi madre niña surgió el verano pasado de 2012 por la muerte de mi madre, precisamente, y es como reciclo las cosas. También a los escritores nos pasa que cuando nos centramos mucho y nos absorbe la musa o como lo queramos llamar, al final van dándose otra serie de consecuencias. Por ejemplo, la de colocar esa vivencia de 10 años en contacto con el Alzheimer. Vamos a llegar al libro, porque llegar al libro es el propósito del programa, pero esto es un viaje, y ese viaje es una manera o un punto intermedio entre lo que es vivir la enfermedad, una persona además que ahora mismo es profesora en servicios sociales en la UNED, y que luego tiene un paso más porque dirige investigaciones de terapias alternativas para la enfermedad del Alzheimer y otras dependencias. Pero dirigir esa serie de proyectos es posterior a sentarse a reflexionar, y cuando ha acabado estos 10 años compartiendo la vida con un enfermo, decir, bueno, todo esto que yo he hecho, todo esto que además, por otra parte, es una parte de mi trabajo importante, lo tengo que materializar en algo. Bueno, hay que decir que viene fenomenal presentar el libro hoy porque es el Día Mundial del Alzheimer. Todo mi apoyo y todo mi respeto a los cuidadores, que me parece que son los grandes héroes de esta historia. Quiero reivindicar desde los servicios sociales y desde el trabajo social la manera de cuidar al cuidador, porque precisamente es ese héroe. Y también decirle que creo que tiene que ver mucho con el libro, que se trata de ser inteligentemente más felices con el Alzheimer que hay, con medios que desgraciadamente muchas veces no hay, pero intentar trascender ese punto físico del Alzheimer que es muy duro, que es muy denso, y descosificar la figura del cuidador, porque no es un mero triturador de purés, cambiador de pañales, conductor de silla de ruedas. Me encantaría poderle transmitir, y eso es lo que me ha salido en el libro, al hilo de lo que me preguntabas, que tenemos la oportunidad de sentir el amor a borbotones, cuidando a un enfermo de Alzheimer. Tanto nosotros cuidando al ser que amamos, como el ser que amamos con nosotros, que no está haciendo otra cosa más que infantilizarse. Imagínate el amor que nos puede dar un niño. Y entonces, en esa reciprocidad, siempre que podamos trascender esa densidad física, podemos alcanzar estados sublimes, aprender muchísimo del Alzheimer, fluyendo con esta experiencia. Yo creo que el universo no deja nada al azar, y si nos toca vivirla es por algo. Y decir que pese al horror de los recortes, que es horrible, nadie puede recortarnos la inteligencia emocional para disfrutar del Alzheimer. Es un punto de vista, desde luego, yo diría que muy, muy nuevo, porque en general cuando oímos hablar del Alzheimer, pues lo oímos como una enfermedad que nos ataca y que casi nos agrede, y siempre decimos lo peor que puede pasar es tener a una persona
con una dependencia tal y con una incapacidad tal. Eso es lo que creemos desde fuera y lo que pedimos, que no entre esta enfermedad en nuestras vidas. Es verdad que cuando uno se hace mayor, pues lógicamente va perdiendo neuronas y también va perdiendo muchas cosas en el camino. También, por lo que nos estás diciendo, va ganando. Y de eso vamos a hablar. Yo creo que Mi madre niña, un viaje al corazón del Alzheimer, en un día como hoy, Día Mundial del Alzheimer, pues es ese viaje de una persona que convive durante 10 años con la enfermedad desde el punto de vista del cuidador, pero que a mí me gustaría empezar por ese camino. Cuando uno empieza, cuando a uno de repente le dicen que su madre con la que convive pues tiene esa enfermedad o se empieza a dar cuenta simplemente de que algo falla, ¿qué es lo que pasa? Primero en el enfermo y después en el que está al lado del enfermo. No puedo decir que conozca la enfermedad por haber hablado con especialistas y he hablado con muchos, o por haber leído libros, que también he leído muchos. Sí siento que la conozco por haber convivido con ella. Entonces lo que nos ocurre, el terror ante el Alzheimer del que hablabas antes, es porque lo vemos desde fuera y lo miramos desde un punto de vista racional. Entonces nos parece aterrador porque efectivamente este trasvase es aterrador, ponernos en la piel de alguien que, según nos están transmitiendo, está perdiendo todas sus facultades y etcétera. Yo tengo otra visión, no sé si estará de acuerdo muchas personas o no. Yo considero que los que vivan el Alzheimer codo con codo entenderán lo que voy a decir. Desde fuera no, pero desde dentro sí. El enfermo no es una persona desahuciada, un vegetal, como nos están haciendo ver. Tiene una inteligencia emocional. Creo que una parte del cerebro que quizás resida en su hemisferio derecho es el lenguaje no verbal. Puede ser que no te hable, puede ser que no recuerde tu nombre. Entonces al ego adulto nuestro nos parece terrible que no sepa cómo nos llamamos. Pero fíjate que si le das un poquito de tiempo sí reconoce tu esencia. ¿Qué es más importante? ¿El nombre, que al fin y al cabo es un dato que se alberga en un lugar de la memoria, o que sepa quién eres porque reconoce tu esencia? ¿Y de qué manera reconoce la esencia, tu presencia, tu esencia, el que estás ahí y el que compartes algo con esa persona? Es que hay que darle un tiempo, porque lo que no puedes hacer es decir, hola, paso de lejos y me voy. La persona tiene que tener ese espacio para poder llegar ahí. Hay muchas cosas que se pueden hacer. También existe la tendencia de, ya en las etapas finales de la enfermedad, cuando la persona apenas habla, solo balbucea, pues creer eso, que es un vegetal, y sin embargo puede tener un corazón biológico muy deteriorado, pero un corazón emocional precioso y sano. ¿Y quién alimenta ese corazón emocional? ¿Cómo se alimenta el corazón emocional de un niño? Con caricias, con tacto, cuando tiene el prensil como el más agudo de sus reflejos, con ese amor, que los cuidadores que tengan a su cargo un enfermo de Alzheimer en estos estadios de la enfermedad saben de lo que estoy hablando. Es curioso porque estás hablando además de sentidos y cuando hablamos de una persona con enfermedad de Alzheimer u otras dependencias también neurológicas, estamos hablando casi de lo mismo que cuando hablamos de un niño. Un niño quizá no nos ve exactamente bien, aunque escucha, por supuesto, y oye, pues no comprende todavía, sin embargo sí siente a través de la piel y el tacto, que es un sentido que abandonamos a lo largo de la vida, no sé por qué, pero lo vamos abandonando. Sin embargo, está muy presente. A mí me ha llamado la atención la portada del libro, Mi madre niña, que estás tú con tu madre encima y lo que estás haciendo es jugar al trote y al galope. Que es una de las cosas que primero se hacen con un niño. Yo creo que cuando se coge un bebé, lo primero que se hace casi instintivamente es mover las piernas y hacer el paso al trote y al galope. A mí, desde luego, de niña me lo hacía muchísimo. Sí. ¿De qué manera esa persona mayor y esa persona enferma se va gradualmente convirtiendo en niña? ¿Y de qué manera también la persona que lo cuida puede comprender eso? Porque es muy difícil comprender pues que una persona mayor... Esa es la pregunta del millón, maravillosa. La palabra se llama empatía. El problema es que somos dignos de compasión. Nuestro acorazado corazón adulto, valga la redundancia, es digno de compasión. Las personas que más racionales se creen, para mí, son las grandes irracionales. Porque sigo jugando con las palabras, ¿no? Se pondrían a hacer en un mar de razonamientos cuando no es cuestión de razonar, sino de sentir y de empatizar. ¿Tú te pondrías a razonar con un niño?
No, claro. Claro que no. Entonces, ¿por qué la imagen es tan importante? Encontramos un anciano con sus arrugas y no nos damos cuenta que detrás de esa imagen hay otro niño. Hay que saber comunicarse como un niño, otra vez. Y nos va a hacer un regalo infinito, es la pureza del niño. En el libro, el primer capítulo, precisamente, es un viaje al revés. Porque si sabes disfrutar de esa grandeza, de que el ser que más amas, al que estás cuidando, te está enseñando un viaje a su esencia, fíjate si es íntimo, está quitando corazas, quitando capas como una cebolla para llegar a su esencia, que es de donde partió. Y podríamos recordar cómo en el colegio nos decía el profesor de geometría que el círculo es la figura más perfecta porque no tiene ni principio ni fin. Un enfermo de Alzheimer nace bebé y vuelve a morir bebé muchas veces. En vez de una gran locura, por muy denso y duro que sea, es muy duro y es muy denso, pero podríamos aprender a ver ese otro aspecto. Como decía el Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Lo que ocurre es que aprender desaprendiendo, que es un poco lo que le ocurre al enfermo de Alzheimer, que va desaprendiendo, y yo supongo que el que está al lado y el cuidador lo que tiene que hacer es aprender a sentir. Y eso es muy complicado, aprender a dejar a un lado esa parte quizá tan racional que tenemos. Las cosas son como tienen que ser y como a tal hora y ahora tengo que trabajar y ahora tengo que hablar y ahora me toca esto y ahora me toca lo otro. Cuando estás con un enfermo de estas circunstancias, eso ya no existe, no sabe de horas ni de tiempos, pero supongo que sabrá de sentimientos y de sensaciones. Pero no nos equivoquemos, el aspecto físico en el Alzheimer es fundamental, ¿eh? Vamos por lo más básico. El enfermo tiene que dormir sus horas, no cambiarle su espacio, igual que a un niño. Las comidas adecuadas, tener su medicación, su ropa limpia, estar aseado, cambiarle el pañal, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Que normalmente nos quedamos ahí. Porque ya tiene tal densidad y tal absorción que nos quedamos ahí. Pero aparte del cuerpo físico hay un cuerpo mental, hay un cuerpo emocional, hay un cuerpo espiritual. Eso es lo que no trabajamos. Por eso sufrimos tanto porque no podemos llegar a algo tan maravilloso como la empatía, como disfrutar de ese amor tan enorme que tenemos el privilegio de volcar en la persona que amamos y recibir el que nos va a dar, porque puede ser muy agradecido. Hay casos también excepcionales, cuidado, porque nos pueden estar oyendo personas que están cuidando enfermos con ciclos violentos. Vamos a dejar al margen ese tipo de casos más excepcionales, pero por lo general esto puede ocurrir y es maravilloso. Para llegar ahí, ¿qué tenemos que hacer? Pues no cargar a esta persona con nuestra historia, con nuestros miedos, con nuestros prejuicios, sino verla como una semilla tierna que está empezando a brotar y aprender que saber retroceder a sus tiempos, a su historia, a sus canciones, a su lenguaje. ¿Por qué creemos que la mente del otro no está en blanco? Sin embargo, desde fuera creemos que está en blanco y que efectivamente cuando sus necesidades físicas están cubiertas, come bien, duerme bien, está limpio, se le pasea o toma el sol, lo que tiene que tomar, ya es suficiente. ¿Por qué pensamos que en su mente no hay nada y que nada nos puede aportar? ¿De qué manera podemos comunicarnos con una persona que está desaprendiendo, con un niño que es adulto? Tú misma lo acabas de decir, retrocediendo. Pensemos que en vez de un anciano, que normalmente suelen ser personas mayores, aunque también hay Alzheimer en personas cada vez más jóvenes, ¿no? Tenemos detrás de ese rostro con arrugas y con canas, tenemos a un niño. ¿Por qué no nos preguntamos esto cuando se trata de un niño? Y si nos lo preguntamos cuando se trata de un anciano. Porque cualquiera de nosotros ve a una abuela embelesada cantando 5 lobitos a un niño. Sabe ponerse en la piel de un adolescente cuando recuerda su edad del pavo. Exactamente igual, pero estamos tan enfermos por la imagen, por la coraza, que no vemos el corazón de las cosas. Has llegado al corazón del Alzheimer, así se llama el libro, además, Mi madre niña, un viaje al corazón del Alzheimer. Pero para hacer ese viaje y ese tránsito, un tránsito en este caso de 10 años, otras veces a lo mejor es más todavía, pero 10 años son muchos de una vida, intentando dar, también recibir, porque ya nos comentabas que se recibe muchísimo. Supongo también que habrá momentos de desesperación. Sí. Y momentos de decir, pues hasta aquí he llegado. Bueno, tengo que decir, no he estado sola, tengo una familia, hemos conjugado
como hemos podido. Pero yo creo que ese viaje de este tiempo ha sido de un aprendizaje y de un saber ponerte en la piel del otro, y al hacer eso es madurar e infantilizarte continuamente. Tú no sabes si tu enfermo un día se va a comportar como una persona de 50 años, al rato de 20, luego de 5. Tú no puedes estar, ya te lo dije, es que no te acuerdas. Entonces, respecto a lo que me preguntas, en el libro yo reconozco todos los errores que son muy comunes, y además errores que hay que admitir y que hay que perdonarse, porque es la única manera de aprender a no repetirlos a lo largo del tiempo, el mismo tiempo que luego macabramente devora la enfermedad, por cierto. Supongo que serán varios los errores más comunes. ¿Podemos enumerar algunos? Bueno, en el libro enumero varios. Normalmente el Alzheimer no empieza al Alzheimer. Suele haber una serie, un periodo anterior, donde empiezan a aparecer esos lapsus, esas cosas raras que, por ejemplo, una persona ha cocinado la misma cosa 40 años y de repente no se acuerda de un ingrediente, al minuto ya sí se acuerda, cosas así, ¿no? Creo que en esa etapa uno de los errores más comunes es, te lo dije, ¿no te acuerdas? Haz memoria. Lo del haz memoria es horrible, porque le estás diciendo a una persona que está condenada a olvidar que haga memoria. Entonces, ¿quién es el enfermo aquí? El que olvida que el otro no puede evitar olvidar. Creo que esta es una de las más comunes por la que hemos pasado todos, porque no creas que aparece de golpe. Cuando aparece el Alzheimer, bueno, pues sí, te cae como un jarro de agua fría, precisamente por eso que decías al principio, de que existe una muy mala prensa de la enfermedad y de esa densidad que conlleva, que también es cierta la densidad. Pero a partir de ahí se suceden muchas cosas. Cuando vas, por ejemplo, con tu enfermo de paseo, se le acerca gente a saludarlo de buena intención, en la plaza, en la calle, en un barrio. ¿No te acuerdas de mí? Tú imagínate que en vez de una persona de Alzheimer fuera una persona con amnesia. Y nos ponemos todos delante, 20 personas, a llamar su atención en la cara, pero haz memoria, pero recuerda, pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Otra de las cuestiones también importantes, y dentro de también esos fallos de los que estamos hablando en el comportamiento de alguien que está al lado y que también tiene que aprender a llevar la enfermedad día a día. Eso es un aprendizaje también, supongo que duro. Las terapias, en este caso, las vas aprendiendo de una manera casi intuitiva. Por ejemplo, en tu caso, luego has escrito sobre ellas y tienes proyectos de investigación sobre estas terapias alternativas. Pero cuando estaba ocurriendo la enfermedad, eran intuitivas. Sí. Pero te explico por qué. Creo, hasta donde modestamente pienso que ha ocurrido esto, es por esa empatía. El ser que tienes delante lo amas tanto que entonces sales de ti, de tu ombligo, de tu ego y te pones en su lugar. Entonces, cuando me di cuenta, por ejemplo, yo estaba hablando un lenguaje que no era el mío. Te convido a un refresco en un velador, que jamás diríamos eso hoy en día, ¿no? Pero tú haces eso cuando te vas de viaje y te quieres comunicar en el extranjero, cuando quieres comunicarte con un niño, pues exactamente igual. Salir de ti y ponerte en la piel del otro, lo que decíamos antes, en su historia, en su latido, en sus músicas. A partir de ahí yo creo que cuando se hace ese viaje hacia la piel del otro, gracias a la empatía, aparece un premio maravilloso que es la creatividad, ¿no? La creatividad se abre paso entre la niebla como un faro. Y entonces aparecen lo que he llamado las terapias alternativas caseras. ¿Por qué caseras? Mira, no creo que se pueda generalizar porque cada persona es un mundo. Nadie mejor que los cuidadores para saber cómo era esa persona a la que está cuidando. Tú imagínate que alguien está cuidando de un padre que fue agricultor. No lo voy a poner a leer. Lo que hago es que me voy a la terraza a plantar geranios y a podar rosales. Si la madre fue la típica madre que cocinó para un montón de personas, ama de casa, ¿dónde me voy? Me voy a la cocina a jugar a enumerar ingredientes, que me vuelva a decir, ¿qué me falta para el gazpacho? ¿Qué tiene la paella? Y eso son terapias caseras. Si el padre fue un locutor de radio, te daría un micrófono, aunque fuera de juguete, y que le diera la charla a todo el mundo. Por un lado, hay una palabra muy importante que también ha salido en alguna ocasión, dos, yo creo.
Has nombrado la música como algo bastante importante a lo largo de todo el programa. La música parece que nos retrotrae, cada uno su música, a algún espacio interior que no sabemos dónde está. Y por otro lado, importantísimo el juego. Da igual que juegue a las casitas o que juegue con un geranio o que juegue con un micrófono. Lo que hago es jugar porque al final, en esa vuelta hacia atrás, lo que nos queda es el juego. Sí. Es que estamos muy mal acostumbrados, tanto con el juego como con el abrazo. La música se ha considerado como inmaduro, como poco científico, y ahora se está demostrando todo lo contrario. Una caricia arropa, cura, protege, quita enfermedades. El juego lo que hace es activar la mente, el corazón, las neuronas, el sistema inmunitario. De la música, Isabel, tendríamos que hacer un programa aparte. Mira, la música es maravillosa y hasta tal punto que se han hecho experimentos. Yo lo he vivido hasta el último día de la vida del ser que he cuidado. Puede ser que no hable y sin embargo puede ser que cante. ¿Cómo te lo explicas? Puede ser que ya tampoco pueda cantar, pero que llore con una canción o que siga el ritmo con las manos. ¿Dónde le están llegando esos acordes? No le está llegando al lugar donde tiene el olvido. La música puede llegar a lo que muchos llaman el cerebro más primitivo del ser. La música puede llegar, imagínate, si tú piensas en la música con la exactitud de un diapasón, de un 2x2, 4, de un transcribir la nota a un pentagrama, pues seguramente nos encontraremos que es como una especie de operación aritmética y estará en el mismo hemisferio del cerebro que las matemáticas o que la lógica o que el lenguaje. Pero si tú hablas de la música como melodía, como ritmo, como armonía y silencio, estás en el lado emocional del ser, en el otro lado del cerebro, en donde está el lenguaje no verbal, en donde está la inteligencia emocional, la creatividad. Eso será otro programa. Sí, estoy de acuerdo. Vamos a acabar porque no tenemos más tiempo. Sí invitar a todos aquellos que quieran este libro, Mi madre, niña, un viaje al corazón del Alzheimer. Está la editorial editado. Círculo Rojo. Y a mí me gustaría decir que esto es un proyecto también que se llama Alzheimer Solidario y que a mí me gustaría, para acabar, que nos explicara la profesora Rosa Peñasco. Pues simplemente que se están cerrando centros de día, con lo que esto supone. He querido hacer el proyecto Alzheimer Solidario, que por favor las asociaciones de familiares de Alzheimer que estuvieran interesados en editar este libro, llevarse un porcentaje de las ventas con esta edición, que entren en el blog Alzheimer Solidario, blogspot.com, porque ahí explico cómo es este libro, cómo surgió, cómo se puede editar, etcétera, etcétera. Porque esto es otra cosa que decía al principio, nadie nos puede quitar la inteligencia emocional para sobrellevar y fluir y hasta disfrutar del Alzheimer. Y en tiempos de crisis, Isabel, como este, el ingenio se multiplica y la solidaridad también. Vamos a acabar con un poema que se llama Alzheimer, del libro. Cuando fui adolescente tiré por la borda a una niña. Cuando me convertí en adulta olvidé a una adolescente. Desde que parí aquel año jamás recordé que fui hija. Y ahora que aún no soy abuela voy a escribir mis memorias. No vaya a ser que el Alzheimer me impida creer que fui madre. Muchísimas gracias. A ti, Isabel.